física que se experimenta cuando uno ya empieza a dejar el tema de la comida, de los alimentos, porque he observado también en las fases de desintoxicación de otro tipo de adicciones, de alcoholismo o de otro tipo de drogas, que se experimenta una baja considerable también de peso, que es parte de la desintoxicación, y luego el cuerpo vuelve a estabilizarse, porque mucha gente que empieza a experimentar los ayunos se empieza a preocupar porque empieza a experimentar una baja de peso. Me gustaría que pudiera expandirte un poco en ese tema, porque la gente se asusta a veces cuando empieza a bajar un poco de peso, pero desde lo que yo he observado es un poco ese fenómeno. ¿Cómo lo ves tú? Porque yo te vi, estuvimos compartiendo harto tiempo y estuvimos trabajando, está ahí, estuvimos en el valle, estuvimos metiéndole harta fuerza también, entonces claramente la fuerza no radica ahí. Entonces, ¿podrías expandirte un poco en eso? Bueno, más bien de esa forma. Ahorita tú estás también de mudanza. Entonces, y quieres ahorita, vamos a decir, ese cuarto no estoy, quieres remodelar. ¿Qué vas a hacer? Sacas toda la basura. Entonces, eso es la fase de desintoxicar. Te sacas toda la basura, te endalgazas y todo eso. Y después el cuerpo se forma al grado que él lo necesita. Si tú después vas a levantar bultos de concreto, entonces van a crecer los músculos. O yo estoy caminando, entonces esas partes que están usadas van a crecer. Pero ¿para qué necesitas crecer un músculo donde no lo usas? ¿Para qué? Estéticamente, con una idea como tú debes ser o crees que debes ser, entonces ahí estás otra vez atrapado. Pero el cuerpo se forma y se adapta a las circunstancias que él necesita. Y eso es muy fácil de observar. Pero claro, primero saca todo que no le sirve. Y eso es realmente adelgazarse. Pero yo diría, bien, pero nosotros, ayer estaba hablando también con unas, o antier, con unas señoras en las culturas, creo que más aún en la cultura latina, un bebé gordito es sano, un bebé flaco está enfermo. Y con eso está muy grabado en la mente. Flaco, enfermo. Pero el flaco es el más sano. Tú puedes verlo en los, ¿cómo se llama? Bueno, hablando de eso en relación con la menstruación. Entonces ahí puedes observar, por ejemplo, las mujeres principalmente que tienen, ¿cómo se llama? Bulimia. ¿Cómo se llama eso? Bulimia. Y anorexia. Entonces, anorexia, es eso, anorexia, y cuando observas ya se quita la menstruación. Entonces, pero se ven delgaditos, pero claro, ese es un aspecto mental, psicológico, y ahí puedes observar ese aspecto. Pero físicamente están sanos, están perfectamente sanos, poquito la toxina se fue, y también se fue la menstruación. Y entonces ahí puedes observar, la menstruación es realmente una ayuda para el cuerpo femenino para desintoxicarse. Pues también una invitación para mujeres que pueden experimentar, hacer un ayuno y observar cómo está mi menstruación, o comer mucho y cómo está mi menstruación. Entonces observas nuevamente, más intoxicado el cuerpo, más fuerte está la menstruación, y cuando estás con más ayuno, más suave es la menstruación, tarda a lo mejor solo 1 o 2 días, pero en otros momentos mucho más. Entonces ahí puedes observar esa intoxicación de tu cuerpo también, que tú estás realmente a través de la menstruación drenando todas esas toxinas. Pero principalmente ahí está el problema, es lo mental. La idea, como hablamos ahorita, la idea que flaco eres enfermo, gordo estás bien. Con reservas. Gordito, qué bonito se ve el gordito ahí, y las mamás fascinados, pero el niño, yo diría, pues, ¿cómo se puede acolumnar? Pues, última vez lo observé, un niño como de Michelin, ya sabes, de Michelin, eso de las llantas. ¿Conoces ese muñequito blanquito de llantas? Eso de Fiat.
de la empresa Michelin. Entonces ahí puedes observar Esa Michelin. los niños así, gorditos, llantitas por todos lados, y digo, bueno, ¿qué pasó? Eso entonces no es normal, pero los papás felices que mi bebé es así. Digo, por favor, eso no es normal. Que mi cuerpo, hasta el cuerpo te ve que está demasiado y él ni sabe moverse hasta que los niños ni se sienten felices así. Pero no, nosotros tenemos culturalmente eso en la cabeza y ese es el gran problema. Uno que en la cultura africana es peor, porque el esposo tiene que mantener a su esposa gorda, porque en ese momento él es rico. Un africano con una mujer delgada es fatal, porque en ese instante, ¿cómo no vas a dar comida a tu esposa? Entonces, todo eso es cultural, comer, engordar, y gordo es bueno. Y eso es tan profundo que, claro, nos perjudica psicológicamente a través de una programación subconsciente. Entonces, cuando yo me bajo de peso, muchos piensan, me voy a deshidratar, me voy a morir, y todo ese quilombo en la cabeza, y eso es más el problema. En lugar de entregas, me entrego, me dejo sorprender qué pasa. Y solito se va a desdrenarse, por supuesto, pero después se acumula a la necesidad que tienes. Y es eso, a la necesidad, y listo. Pero muchos con sus miedos también es el problema. Confía nada más. Y todo tu cuerpo es sabio, es muy sabio, te va a llevar donde él no quiere y lo necesita. Sí, es bien llamativo eso, lo he experimentado cuando he hecho ayunos, el último ayuno continuo que estuve haciendo, también fui a ver a mi familia y todos me decían, estás demacrado, estás muriendo, y yo me sentía fantástico. Entonces experimenté y observé también ese fenómeno social y también ese fenómeno de que el cuerpo se está desintoxicando, y es necesario eso, como tú decías, vaciar el cuarto para el cambio de casa. Y con respecto a eso, también me gustaría esclarecer, porque hay muchos mitos con respecto a la inedia, a no comer ni beber, porque salen muchos que dicen, no, mira, uno, como decía Prahat Yani, que él a través de unos mantras, otros empiezan con su misticismo al respecto, y en realidad es un estado natural del ser humano. Entonces, ahí es muy importante que tú, que ya vives en Inedia, puedas compartir a la gente que en realidad la gente que hace uso de una palabra equivocada, ya sabes cuál, persona, máscara, la gente cree que tiene que hacer algo para poder hacer este cambio, esta limpieza o esta vuelta. Sí, bueno, hoy hablé pues mañana voy a tener una entrevista con aquí es como un gurú de ayuno, realmente es médico, pero es muy famoso, escribió libros del ayuno y de muchas cosas, pero bueno, es también mucho show, pero es lo suyo, y hablé hoy con él un poquito sobre el ayuno, pero él como médico tiene su punto de vista. Entonces y ellos observan ciertas cosas, pero más bien analizan cosas que están observando y con una idea. Pues analizar eso es muy importante, porque yo invito a observar, porque eso es principalmente. Cuando analizo ya tengo una idea de algo y lo digo, eso es bueno o está mal. Entonces no estoy neutral, debo estar en un estado neutral para observar. Entonces, también invito siempre a la gente, cuando haces un ayuno, observa el estado cuando entras en el ayuno, como esta fase de desintoxicación, pero cuando sales también la fase de intoxicación, para que lo comprendas, a llegar a esos estados, y todo listo. Pues, y muchos piensan que se requiere un proceso y tienes que tener una técnica, pero observa más bien. ¿Quién quiere una técnica? ¿Quién necesita un proceso? Entonces estamos atados al ego. Y de ahí no vas a llegar a ningún lado, porque en ese momento afirmas también eso de las emociones. Y esas emociones siempre están dentro de ti, no lo puedes borrar. El punto es no leerlos. Y como no los leo, no ser ego, no ser el personaje. Y así de fácil es. Y eso lo he observado, pero el otro grado es la adicción.
tú puedes verlo como poco a poco estás, si entras en eso otra vez, cada vez comes más y haces eso, esto, y después una vez volver adicto de nuevo. Entonces, esos aspectos son muy importantes de observar. Y a través de la observación, llego realmente a la comprensión. Eso es muy importante, porque cuando yo le digo cosas, es que yo experimenté, eso no te sirve a ti. Tú tienes que hacer tus experiencias, tú tienes que hacerlo. Que yo digo no tiene ninguna importancia, solo tiene algo valor cuando tú mismo lo has experimentado. Y eso lo estoy invitando. Haz tu ayuno, experimenta, juega con todo eso, y para llegar al grano, que es la comida para mí. Todos los sentimientos que están atrás, todas las emociones, todo mi cuerpo que se acostumbró a ciertas toxinas y me angelo siempre a eso, y todo eso es muy importante, y yo veo eso como un juego divertido. Y regresando a eso que me dijiste del proceso o de hacer algo ahí, no tienes que hacerlo, porque ¿quién quiere hacerlo? El ego, el personaje. Y cuando el personaje quiere lograr algo y aparte piensa con 21 días, ¿qué tiene que ver 21 días con tu cuerpo? Con tu célula. Nada. ¿Qué tiene que ver 40 días? Pero muchos tienen eso en su mente, esos números, y tienen el efecto. Pero claro, y he observado, necesitas una fase de desintoxicación, y aparte, cuando 2 días no comes, ya ves que ya no existe el hambre. 2 o 3 días, unos es 2 días, otros 3 días, otros necesitan 4 días, pero después ya no existe el hambre, ya se quitó. Entonces, ¿dónde se fue? Entonces ahí puedes observar. Por eso, claro, ciertas toxinas necesitan más tiempo para sacar del cuerpo, por eso recomiendo siempre, hazlo suave con el ayuno intermitente y regálate a lo menos 1 vez o 2 veces a la semana un ayuno completo y ya estás más liberado y desintoxicado, y todo lo demás déjalo a tu camino, no a tu ego, que quiere un proceso, que quiere lograr algo, quiero ser de vivir de media, quiero ser pránico, y todas esas vainas son de ego, no sirven para absolutamente nada, nada de nada. Déjalo a tu ser que va a hacer, déjalo, él lo va a decir, no importa qué tiempo y cómo, no tiene ninguna importancia. Aquí Pablo hace una pregunta y dice, creo que uno puede dejar de pero entonces, ¿por qué la gente muere de hambre? Bueno, eso es sabemos, esa es la respuesta clásica, pero importante. Ahí está haz la observación al revés. ¿Por qué estoy comiendo? Alguien me ha dicho, mamá, por ejemplo, si no comes, no vas a crecer, te vas a enfermar. Si no comes, come el plato para que crezcas, para que no seas flaco, para que... Todas esas cosas volvemos a creer. Entonces, si creemos eso y tú dejas la comida, que es el efecto, vas a morir de hambre porque crees que necesitas comer para vivir. Entonces, es muy claro. Tú crees algo, una mentira, y se manifiesta eso en tu cuerpo. Muy, muy sencillo de observar. Porque si se haría así, todo el mundo debería comer. Pero solo hay una persona nada más, un humano que no coma, que se ha mostrado en la película suficientemente, ya estuvo. La hipótesis comer se cae en sí, automáticamente, no se tiene que explicar nada de nada. Pero uno se va a justificar, sí, pero, nada de pero. Tenemos la hipótesis ahorita, necesitamos la comida. Existen varias personas científicamente aprobadas que no necesitan, entonces, chao con la necesidad, chao. Me puedo negar, me puedo hacer bailas y resistencia como quiera, pero eso es, así es. Entonces tú quieres creer siguiendo, pero por supuesto, uno es creencia, como siempre hablamos. Uno es creencia y eso puedes a través de un ayuno devoras esa creencia y lo observas en ti. Pero los otros 2 puntos son un poquito más tiempo. Esa es la adicción de tu cuerpo y lo emocional. Porque claro, la comida te sirve la mamá, entonces
quieres otra vez el abrazo de mamá. O ¿cómo aquí se llama en Perú? El queque o la torta de cumpleaños, y ahí está, claro, siempre era fiesta, era algo especial, dulce es algo especial, un evento especial. Entonces yo recibí esa atención, entonces eso estoy buscando en realidad, en la comida, esa emoción, da atención de nuevo. Más en el aspecto cuando estás con ansiedad, la buscas más rápido, obvio. También he observado, Marcus, que cuando uno comienza a dejar la comida y empieza ya a apagar, a dormir el ego para que se manifieste el ser, como que el ego se desesperara e implementa el entorno, las circunstancias, situaciones o desfavorables o muy atractivas como para sacarte de ahí. ¿Cómo lo ves? Yo lo he visto bastante en la experiencia. Sí, uno que tiene que ser muy vigilante, y ese es ese punto. Viene el ego con todo, se despierta uno inmediatamente y se olvida rápidamente quién eres. Es muy rápido, porque eso, emoción, bueno, tienes que ver, estamos programados emocionalmente. Desde el niño, mamá, todo te programan emocionalmente de eso. Entonces, todas esas emociones es muy importante de vigilarlo. ¿En qué grado me impactan y tienen control después sobre mí? O yo estoy dejando pasar eso y lo veo la comida, digo, bueno, y dejo pasar otro día, quiero experimentar otra más, y otro día, y después te lo comes al tercer día, el dulce. Pero ese es el juego, observar ahí la emoción y no caer a eso ansiosamente, porque es eso, después la ansiedad y todo, te olvidas